La ciudad de La Habana fue testigo directo de las conspiraciones y los movimientos de aquella generación del centenario. En ella encontramos las respuestas a muchas de las interrogantes sobre el 26. Yo era delegado del Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo. Conocíamos quién eran cada uno de las personas que estaban seleccionadas. Habíamos un grupo nuestro que después participó en Moncada, que éramos miembros de los ortodoxos. Y ahí había todo el grupo nuestro de la Matilde. Había muchos compañeros que los incorporamos. Me sentí bien cuando me propusieron y tuve la suerte de ser uno de los primeros de la cédula que fue a Prado 109 para ser entrevistado por Fidel. Teníamos una apreciación de su conducta, cómo pensaban, cómo actuaban, qué características tenían, de manera que pudiera darnos a cada uno de nosotros la garantía de que eran compañeros con los que se podía contar. Cuando me enrolo en el movimiento, como era comunista, pero tenía un socio mío que se llamaba Pedro Gutiérrez, y me dice un día, estábamos parados y vamos hasta Santiago de Las Vegas para que tú oigas hablar a un muchacho. En un acto de Santiago de Las Vegas conocí a Fidel Castro, porque yo como delegado del Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo denuncié las cadenas de fincas que Carlos Frío Sogarraza había comprado y había adquirido. Habló Fidel y habló Mañaz. Mañaz habló de las calendas griegas y mucho de eso, y la vamos a hacer esto. Pero Fidel fue grande. Primero hay que hacer una revolución y después seguir adelante. Allí estaba en Artemisa una finca de Manuel Alemán, que era ministro de Educación de Fidel, y era un corrupto, y ahí tenía. Entonces esas eran las denuncias que hacía Fidel, ¿no? Y nosotros logramos que tiraran una foto, qué sé yo, y entonces eso era usado en las denuncias. Una red de relaciones con personas diversas fue tejiendo el líder que militaba en la Juventud Ortodoxa. La selección fue minuciosa y cautelosa. Fidel tenía sus reparos respecto a la política universitaria. De esas complejidades de la universidad, de eso Fidel habló. Cuando se cumplieron los 50 años de su ingreso a la universidad, y dijo el contexto histórico deterioró a un grupo de jóvenes que podrían haber sido jóvenes valiosos, pero que se perdieron en el contexto tan denigrante que tenía la sociedad cubana de entonces. Y decide tejer su conspiración básicamente fuera de los ámbitos universitarios. Y va a buscar sobre todo la conexión con personas que venían de un mundo que ya era otro. Los archivos de Radio Habana Cuba nos ofrecen registros sonoros de algunos de esos participantes con testimonios grabados en la década del 60, el 70 y el 80. Conferencias, discursos, programas especiales nos ubican en el pensamiento de aquella generación. Vivíamos ahí en 25 yo, Abel y yo, pero desde que se empezó, es decir, desde el mismo 10 de marzo, ese apartamento ya no era de Abel y mío, sino era de todos los compañeros que iban ahí. Muchos de ellos eran personas muy humildes. Y entonces, bueno, de ahí le viene la compañía a Fidel, de la gente humilde, de la gente sencilla. Que influyó mucho el hecho que naciera en el campo y que fuera hijo de terrateniente y no nieto, hijo de un... Y vivito, así yo conocía cuando leo aquello, porque había visto con mis ojos cómo era la vida en aquellos latifundios. Gente que venía de un universo al cual le dolían los problemas de la realidad
del país. Jóvenes movilizados por ese discurso de regeneración cívica que la ortodoxia había estructurado. Cuba necesita despertar, pero mi aldabonazo no fue quizás lo suficiente fuerte. Seguiremos llamando a la conciencia del pueblo cubano. En ese universo es que Fidel encuentra los que serán los actores fundamentales de la epopeya del 26 de julio, del Moncada y del resto de las acciones. Ahí están las pruebas, porque siempre en la historia quedan los que continúan. Pero están las pruebas de que hay muchas personas que no continuaron, porque se determinó que no cumplían los objetivos que se estaban planteando. Hubo incluso algún caso de compañeros que tuvimos que eliminar desde el punto de vista de su participación, por indiscreto. Faltar a una reunión, faltar a una cita, no acudir a un entrenamiento. La solución sabia fue una exclusión, pero no una exclusión de expulsión, sino una exclusión de no seguirte convocando. Cuando yo tuve la primera entrevista con Fidel, en que Fidel prácticamente ocultó mis pensamientos, ya no tenía interés en el laboratorio como una fuente de ingreso, sino que de verdad que me integré inmediatamente a las tareas que me asignaron en el movimiento. Yo diría que si a mí se me preguntara cuál era el factor principal de esos compañeros, era la calidad humana. No todos los que formaron ese grupo, ni de los que fueron a Moncada, tenían una gran preparación ni habían estudiado mucho. Raúl había matriculado en la universidad, era un muchacho inteligente. Él era el hombre que podía llevar al papel, porque lo había hecho siempre, las ideas de la generación del centenario. Por eso hemos defendido que Raúl Gómez García no solo es el poeta de Moncada, sino también es el periodista de Moncada. A medida que avanzaba el movimiento se amplió su radio de acción. Algunos participantes le fueron asignadas tareas específicas. Uno de ellos lo ubicamos en Colón, Matanzas. De la provincia de Matanzas participaron 11 combatientes en el Moncada. Mario Muñoz era, de todos, el que tenía la mejor posición económica, tenía un nivel de vida, un estatus pequeño burgués, médico. Las dos primeras plantas de radioaficionados que se hicieron en Cuba para Fidel, las fabricó él. Eso parece ser uno de los primeros contactos o una de las causas que hiciese que Mario tuviese contactos con Fidel. 4 días después, la primera planta que Mario manda a La Habana fue utilizada en la escalinata de la Universidad de La Habana en un acto de recordación a Guiteras y a Ponte. Y después la segunda planta se utilizó también en la Universidad de La Habana el 20 de mayo en un acto que se dio por el 50 aniversario de la instauración de la República neocolonial. El movimiento en su mayoría de Occidente ejecutaría un plan con epicentro en Oriente. No obstante, de ese escenario fundamental son pocos los involucrados. La explicación creo que responde a dos motivos fundamentales. Uno de carácter técnico, conspirativo, de la discreción necesaria para que no se filtre la información, y hay otra de carácter histórico, político y estratégico. Y es la confianza que hay en las tradiciones de lucha del pueblo de Santiago de Cuba, que se sabe que una vez sean convocados a la lucha, se van a incorporar masivamente. Sin embargo, para el posterior desarrollo del plan fue imprescindible sumar a un santiaguero que conociera el líder en este lugar, mientras cuidaban juntos al joven Rubén Batista. En esas guardias, que eran rotatorias, se conocieron Fidel Castro y Renato Guitar Rosell. Y después de ese encuentro con Fidel aquí en la clínica, se reunieron en casa de una hermana de Fidel. Frías y Renato
le dieron a conocer a Fidel los planes que ellos tenían de insurrección en Santiago de Cuba, de parte de esta agrupación que era Acción Libertadora, la posibilidad de actuar de conjunto con la clase campesina y en la zona de Realengo 18, en fin, todos los planes que ellos tenían en perspectiva para actuar en la provincia de Oriente. Las acciones del 26 de julio la van a protagonizar esencialmente hombres, un contingente masculino como lo será la expedición del Granma y en su mayor parte las guerrillas o los núcleos guerrilleros que harán la revolución contra Batista. Todavía estamos lejos en el año 53 de la aparición de un pelotón de las Marianas como ocurrirá después, pero en las acciones del 26 de julio sí van a participar 3 mujeres. Es que Fidel siempre fue un revolucionario y era revolucionario también en su concepto de que las mujeres debían participar. 2 que son muy conocidas, Melba y Aide, que van a acompañar al grupo principal de combatientes que vienen hasta Santiago de Cuba. También el 26 de julio hay una combatiente, Natalia Revuelta, que en La Habana cumple una misión que es esencial para el progreso de la acción militar. El hecho de que hayamos ido a Moncada, de que estemos aquí y que estemos aquí con la misma disciplina, el mismo respeto por Fidel, por nuestra revolución, pues lo dice todo. Decimos que Abel puede haber sido el pilar fundamental en ese sentimiento de respeto de todos nosotros para lo que era el jefe de aquel movimiento. Nunca he visto a alguien que represente la vida con más vitalidad que Abel. Jamás podré olvidar aquello que me dijo: piensa lo peor, piensa que perezcamos todos, triunfamos porque salvamos la memoria de nuestro héroe nacional José Martí en el centenario de su natalicio. Así pensaba Abel Santamaría horas antes de morir. Un caso muy particular lo encontramos en el circuito sur de La Habana. Ese es nuestro próximo destino.